Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de educación en derechos humanos promovido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Alianza para la Educación en Derechos Humanos. 50 organizaciones e individuos que han unido sus esfuerzos para promover a través de Internet la educación en derechos humanos. Hoy estaremos conversando sobre la situación de la libertad de expresión e información en tiempos de pandemia. En particular, la situación de la libertad de expresión y los derechos digitales durante la pandemia, durante la cuarentena originada por la aparición de COVID-19. Igualmente conversaremos acerca del acceso a información y los tiempos de entrega durante este contexto de pandemia. Temas que abordaremos inicialmente de la mano de María Ingracia Chirinos, quien es periodista, investigadora y defensora de derechos humanos especializada precisamente en estos temas de libertad de expresión y derechos digitales. Como es conocido por todas y todos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión e información, como parece recogida no solamente en los tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino también como parece recogida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, hemos sido testigos en este contexto, y no solamente en este contexto, sino desde hace varios años, de cómo el espacio de la libertad de expresión se ha venido reduciendo, desde la persecución, la afectación al trabajo de periodistas, cierres de medios de comunicación, reducción de espacios de canales, de radios o de periódicos, ataques contra páginas web, hasta la detención por la divulgación de información relacionada con la pandemia COVID-19, tanto afectando a periodistas directamente como a activistas, a médicos, dirigentes sindicales, gremiales que han expresado información fuera de lo que son los canales oficiales. En especial, como también en este contexto el uso de redes sociales, que también había venido siendo afectado, donde la libertad de expresión había venido siendo restringida. Recordemos casos de personas que por comentarios en redes sociales han venido siendo privados de libertad y sometidos a procesos claramente injustos. También se ha visto involucrado, se ha visto reproducido en este contexto. Sobre estos temas entonces estaremos escuchando a María Ingracia, quien tiene pues una amplia experiencia documentando situaciones de violación a la libertad de expresión y en función de esto, cómo se ven afectados no solamente el derecho puntual a la libertad de expresión e información, sino también la dimensión en la era digital de estos derechos humanos, estos derechos digitales. Sin más preámbulo entonces, María Ingracia, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad, también a la Alianza para la Educación en Derechos Humanos y también al Centro de Derechos Humanos y a las demás organizaciones que se han sumado a esta iniciativa de compartir saberes en medio de la cuarentena y de este periodo de distanciamiento social y de trabajo y escuela desde casa, y que bueno, nos hemos unido y sumado a esta iniciativa, que además también valoramos el trabajo que ha hecho el profesor José Bernardo Guevara, hacer esta sinergia y poner a disposición distintas discusiones en materia de derechos humanos, que es bastante amplia. Y bueno, esta tarde lo que quisiéramos es poder compartir con ustedes conocimientos con respecto a los estándares de la libertad de expresión y los derechos digitales durante la COVID o durante la pandemia en la escala interamericana, pero también a escala global. Además con soportes de documentos que han sido elaborados por instancias como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones como Access Now, Derechos Digitales y otras organizaciones además que se han puesto a pensar y a generar una discusión con respecto a la prioridad que deberían tener los asuntos de la libertad de expresión en medio de la pandemia. Vemos que hay muchos temas urgentes como salvar la vida de las personas o cómo garantizar el derecho a la salud. Sin embargo, los estándares, sobre todo los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han puesto un énfasis prioritario para la libertad de expresión, y entendiendo que la libertad de expresión parte de una premisa fundamental que es la piedra angular para la democracia.
Y cuando hablamos de libertad de expresión no solamente nos referimos a la libertad de los medios o la libertad que tienen los periodistas, sino también cómo esto afecta directamente al ciudadano y cómo afecta o cómo impacta directamente la vida de los ciudadanos. E incluso Internews, que es una organización que maneja estos asuntos a escala global, también promoviendo la libertad de expresión y de información en distintos contextos, ha resumido la importancia de la libertad de expresión en una frase muy concreta que es: la libertad de expresión salva vidas. Y vemos también que a través de distintos pronunciamientos, la Organización de Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero también a través de distintos expertos y personalidades que aportan a esta instancia que probablemente pueda ser la más importante para los derechos humanos, han puesto un énfasis fundamental en distintas declaraciones desde el mes de marzo de la relevancia que tiene la discusión de proteger el discurso público, proteger las libertades para el ejercicio del periodismo, proteger además la posibilidad de que los ciudadanos estén informados. Y de esto también ha producido una serie de contenidos la Comisión Interamericana, especialmente la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que a través de un documento han generado unos estándares para poner en relevancia este tema de la libertad de expresión, y es un poco lo que va a conducir esta conversación de hoy, también con aportes sobre desinformación, mecanismos de censura, garantías digitales, y un punto muy importante y que tiene una discusión bastante amplia en América Latina, que es la protección de datos personales, que probablemente Venezuela, por sus diversas urgencias, no es un tema al que le estamos prestando la mayor atención. Sin embargo, cómo nosotros tenemos que proteger la privacidad y la intimidad de las personas, no solamente de los ciudadanos en general, sino también las personas más afectadas durante la COVID, las personas que han sido contagiadas, y cómo también esto debe responder a una serie de políticas públicas para atender asuntos de libertad de expresión y derechos digitales en medio de la pandemia, ¿no? Y que debería ser una responsabilidad en principio de los estados, pero que también los ciudadanos tienen una parte importante en este tema de promover y defender, y también cuidar esos espacios para la protección de los derechos humanos, pero también las plataformas, sobre todo en el entorno digital. Cuando hablamos de plataformas o intermediarios, nos estamos refiriendo a empresas que ofrecen diversos servicios en el entorno digital, tanto plataformas de redes sociales como los proveedores de Internet, que además tienen una responsabilidad bastante importante acá, y que ya este ha sido otro tema de conversación en otros espacios de conversación de la alianza, en la que las empresas también tienen una responsabilidad importante. Ya no solamente es el Estado, que sigue siendo el principal actor o el principal actor para la ejecución de políticas públicas de protección de la libertad de expresión, sino también individualidades y sobre todo las empresas privadas, que ahora con este espectro de Internet esas responsabilidades o ese radio de acción se amplía en el entorno digital, y de esto es lo que vamos a estar conversando a lo largo de estos 40 minutos que nos quedan de discusión. Siéntanse libres de hacer algún comentario a través de la mensajería de la plataforma y dejarnos sus comentarios por ahí. Trataremos de responderlos en la medida de lo posible. Y también vuelvo a recordarles que estos contenidos responden a producciones que ya han hecho organismos internacionales de protección de derechos humanos y también otras organizaciones no gubernamentales a escala global y regional, que han estado aportando conocimiento para generar estos estándares que guíen el saber actuar o las políticas a implementar en materia de derechos humanos, y sobre todo saber cuáles son los desafíos, indistintamente del contexto, que se pueden aplicar o que se deben atender en medio de la pandemia, poniendo
como principal énfasis el tema de libertad de expresión y derechos digitales, partiendo de esa premisa que les decía que la información, tanto en entornos offline como digitales, debería ser entendida como esa necesidad que tienen los ciudadanos a saber y de estar informados, y que la información en un contexto de emergencia de salud pública salva vidas, como bien lo referíamos anteriormente. Partimos también de unos principios que además guían el resto de la discusión de materia de derechos humanos, que también aplica para la libertad de expresión, que es esa necesidad de que las medidas que se tomen estén ajustadas a los derechos humanos, pensando en preservar esos mecanismos para la protección del debate público y de la democracia. Y en materia de libertad de expresión y derechos digitales, en medio de la pandemia, podemos recordar los mismos principios que guían o fundamentan la libertad de expresión, que es esa posibilidad que tienen los ciudadanos de buscar, difundir y recibir información. Y en ese contexto los estados deben procurar la libre circulación de información, no dictar medidas para la interrupción de la circulación de información, procurar que haya un entorno incluyente y no de discriminación, garantizar la pluralidad de ideas y la diversidad de contenidos, es decir, que no solamente hay una voz única, sino que exista esa posibilidad de abrir el espectro para que los ciudadanos puedan contrastar distintas voces y distintas fuentes y que se puedan informar. Y esto también aplica para la diversidad de medios que deberían estar disponibles en un contexto de emergencia como el que estamos viviendo. Y el otro es procurar un flujo libre y sin interrupciones de las ideas, y cuando se habla de ideas, se habla incluso de proteger esas ideas que son críticas, que son incómodas, porque de eso se trata la libertad de expresión, y un contexto de pandemia como el que estamos viviendo, esa deliberación pública es bastante importante. También los estándares, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han hecho mucho énfasis en la posibilidad de que se dicten ciertas medidas para regular o para dictar unas mejores prácticas para la libertad de expresión y los derechos digitales en medio de la pandemia. Sin embargo, como cualquier otro derecho, pueden haber unas medidas excepcionales que en el caso de Venezuela puede estar dictado a través del estado de alarma o a través de distintas normas. Lo que llama a la Comisión Interamericana precisamente es a que se cumpla una evaluación bajo unos criterios que rigen los demás derechos humanos, que es que esas medidas sean legales, respondan al principio de necesidad, es decir, que no sean excesivas, sino que sean necesarias para el contexto, que sean proporcionales, es decir, no que se limite o se censure ciertos medios o se bloqueen los contenidos en las plataformas digitales, para dar un ejemplo, sino que sean proporcionales para el contexto de la emergencia de la COVID específicamente, y sobre todo que sean temporales, es decir, cualquier restricción que se vaya a pensar en materia de libertad de expresión, según lo han dicho los organismos internacionales, deben responder a un criterio de temporalidad. Es decir, una vez terminada la emergencia o la pandemia, esas medidas deberían repensarse o deberían removerse, debido a que pueden estar interfiriendo con esas prácticas para la libertad de expresión. Luego vamos a comentar una serie para resumir, los criterios que según estos organismos internacionales y también las organizaciones no gubernamentales como Derechos Digitales y Access Now han recogido, y para hacer un resumen de esa agenda global que debería guiar las prácticas de libertad de expresión y derechos digitales durante la pandemia. El primero es garantizar el debate público, es decir, que las autoridades estén o conscientes de que están expuestas a un mayor escrutinio, y deberían además abrir el espacio para la crítica pública, y de esta manera se puede alimentar el debate con respecto a la COVID. El segundo punto que se afianza en estos estándares internacionales tiene que ver con la protección del acceso a la información, sobre todo la información referente a la salud pública, y que tiene que ver directamente con la afectación de los ciudadanos en medio de la pandemia. Por eso, en distintos
documentos resaltan esa posibilidad de que la información tiene que tener un carácter de oportunidad, es decir, tiene que ser oportuna, tiene que ser entregada en un plazo razonable para que los ciudadanos realmente sientan que esa información es útil y puedan tomar medidas para protegerse, pero también que el Estado pueda tomar decisiones en distintas instancias para atender y diseñar protocolos, planes, programas e incluso medidas de acción para atender esta emergencia global que también responda a un criterio de transparencia, es decir, la opacidad en esta emergencia de salud pública no debería ser la norma y que más bien deberían haber un criterio de transparencia que anime estas políticas de libertad de expresión y derechos digitales en medio de la COVID. Además, han hecho énfasis, y esto es un punto que ha resaltado la Comisión Interamericana, que la información sea técnicamente correcta, y esto responde a esa necesidad de que la información que difundan los estados esté soportada, además, en el conocimiento médico o expertos de salud pública, de epidemiología, que animen a hacer un seguimiento, un monitoreo y una investigación correcta y una información, una difusión de la información adecuada con respecto a la COVID, y además que esta información esté basada en evidencias, que además esto es un punto muy importante en el manejo de la gestión pública o en el manejo de las políticas públicas, es decir, que las decisiones estén basadas incluso en una información que se entregó y que esté basada en evidencias. Es decir, que haya una base sólida para la toma de decisiones, tanto del Estado como de los ciudadanos. Y por eso ellos también hacen énfasis en esa necesidad de que los estados deben informar de manera proactiva, la información debe entregarse en formatos abiertos. Esto responde a una política de datos abiertos que ha movido la escala global en los últimos 7 años y que deben ser en formatos que sean accesibles para el ciudadano y en distintos formatos, en bases de datos, en formatos que puedan ser manipulados y trabajados tanto por científicos como por periodistas, e incluso por las mismas instancias de la gestión pública. Y además que la información sea accesible para todos, es decir, que no haya una discriminación en la entrega de los contenidos o en la difusión de información, respetando ese derecho a saber que tienen los ciudadanos. Y además que los datos estén desagregados por género, por distribución geográfica, por incluso por el tipo de gravedad de los casos, y además que este acceso a la información tenga una relación directa con la comunicación sobre el impacto de la pandemia, es lo que han dicho también estos organismos internacionales, y hay un punto fundamental en los que ellos han hecho énfasis y que tal vez en esta emergencia ha pasado por debajo de la mesa, que es que ese acceso a la información también garantice un escrutinio del gasto público durante la emergencia. Este principio de acceso a la información pública que llaman estos organismos a proteger tiene dos dimensiones si nos vamos a la teoría de la libertad de expresión e incluso ese derecho a comunicar, del cual bastante teorizó el venezolano Antonio Pasquali, y es esa doble dimensión de este principio, que es esa posibilidad individual de que tiene el ciudadano de conocer cómo le afecta directamente y a sus allegados la COVID, y sobre todo a las personas que han sido víctimas de este virus, y luego también esa dimensión colectiva en que es necesaria la información epidemiológica para que se puedan realizar no solamente el monitoreo, sino una evaluación de los riesgos a nivel o a escala nacional, regional o global sobre la pandemia. Y además han dicho que uno de los mayores riesgos durante la pandemia es la opacidad que tal vez puede dañar o interrumpir ese flujo de información para que los ciudadanos y también las distintas instancias de los estados puedan recibir información, debido a que limita la posibilidad o la capacidad que tienen los ciudadanos para protegerse frente a la pandemia. Y aquí es cuando esa premisa de que la información salva vidas cobra una vital importancia en toda esta discusión.
El segundo o el tercer punto al cual se refieren estos estándares es la prohibición de las medidas de censura que en la pandemia o las restricciones que se deben imponer durante la pandemia no deben conducir a la censura, y que no es aceptable prácticas de censura previa. Vemos bloqueos no solamente en Venezuela, sino en distintos estados, y muchos de esos, según por lo menos las evidencias que ha recogido el Observatorio Abierto de Interferencia a Internet, están muy guiados a restringir la información relativa a la COVID, y esto va en contra de los estándares. E incluso la Comisión Interamericana y Naciones Unidas han hecho énfasis en que los estados deben abstenerse de bloquear sitios web, pero no solamente los estados, porque cuando hablamos del bloqueo en Internet también hablamos de otros actores, entre ellos los proveedores de Internet, los proveedores de los servicios de Internet, y también en algunos casos con la remoción de contenidos o la eliminación de contenidos en redes sociales también implica la participación de empresas, de plataformas de redes sociales, como en el caso de Facebook o de Twitter o de Instagram, que han eliminado contenidos de sus plataformas, y que aunque no es una discusión de Venezuela, pues América Latina sí está viendo esta práctica de remoción de contenidos o suspensión de cuentas, y que de alguna manera afecta a ese primer punto, que es la deliberación pública con respecto a la COVID. Y un cuarto punto al cual se han referido estos estándares internacionales de derechos humanos en materia de libertad de expresión tiene que ver con las garantías digitales o la protección de la libertad digital en medio de la pandemia, sobre todo cuando los ciudadanos están ahora mayor tiempo en casa, o la mayoría de las personas están desde casa cumpliendo tareas educativas o laborales, y que estas garantías deberían ser una prioridad para que los ciudadanos puedan proteger y puedan ejercer otros derechos humanos, y por eso ellos hablan que esas garantías digitales también deberían incluso proteger los derechos humanos en línea, y de cierta manera garantizar que ese debate público sea lo más fluido posible, y que Internet además permite o debería estar al servicio para la atención de la pandemia. E incluso en estas garantías digitales se incluyen distintas prioridades, ¿no? Y uno tiene que ver con el acceso a Internet, aunque existe una interrupción del servicio en el caso venezolano, de la garantía de la conectividad debería ser una prioridad por todas esas funciones que ahora cumplimos desde casa, y que los ciudadanos necesitan estar comunicados y necesitan estar conectados. Y que esa conexión incluso debería ser una conexión estable para cumplir tanto con las funciones o las acciones que desarrollamos a nivel o a escala individual, familiar, educativa o laboral, que de alguna manera necesitamos una conectividad estable para poder cumplir con esas funciones, no solamente comunicativas, sino también de impacto económico o educativo que estamos desarrollando desde casa. Y además ponen en el desafío de una reducción de la brecha digital, que la discusión de América Latina luego también está puesta en cuántas mujeres pueden conectarse, o incluso qué sectores vulnerables tienen acceso a Internet, y cómo también ese acceso a Internet puede incluso extenderse a comunidades vulnerables, en el caso de América Latina, a comunidades indígenas, pero que existe también ese desafío de que los estados atiendan esa brecha digital pese a la emergencia, y atendiendo a esa necesidad que tienen los ciudadanos de estar conectados y de comunicarse en medio de la pandemia, y además garantizar la conexión, como ya les decía, de los grupos minoritarios o grupos de menores ingresos. Y el quinto punto está relacionado con el uso adecuado de la tecnología. Ellos hablan de varios riesgos, que es la vigilancia digital y el reconocimiento facial, que en el caso de América Latina también utilizan cámaras para el reconocimiento facial, y que de cierta manera es el manejo del cuerpo para permitir otras violaciones a los derechos humanos, y también incluso el uso de la huella digital
puede ser una manera de afectar ese uso adecuado de la tecnología, e incluso con un uso discriminado de los datos biométricos o el rastreo de grandes volúmenes de datos en poco tiempo para controlar o hacer un seguimiento de las actividades de los ciudadanos en medio de la pandemia y sobre todo de las personas más afectadas. Esto sobre todo lo desarrolla Access Now, que también ha puesto a disposición una serie de documentos que han hablado sobre este tema, y han dicho también que estas prácticas pueden suponer riesgos para los derechos humanos, y también se han visto o se ha visto una tendencia creciente del desarrollo de aplicaciones para supuestamente solucionar los asuntos de la pandemia. Sin embargo, las organizaciones, sobre todo Derechos Digitales de Chile, ha dicho que de la tecnología no, por sí sola no resuelve esta emergencia global y que tiene que hacerse con criterios de transparencia, de proporcionalidad, y que deben ser aplicaciones que estén al servicio de los ciudadanos y que no tengan intereses ocultos de rastrear datos, rastrear los pasos de los ciudadanos durante la pandemia para luego imponer castigos o penas durante la pandemia, ¿no? Y el sexto punto que habla en estos estándares globales tiene que ver con esa necesidad de contrarrestar la desinformación a la que todos estamos expuestos a través de los grupos de WhatsApp, de la mensajería de texto, pero también de las redes sociales, que va desde decisiones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, o incluso a tratamientos caseros que supuestamente solucionan o eliminan el virus, lo cual lo que hace es contaminar la agenda, erosionar la confianza que tenemos sobre las instituciones y confundir al ciudadano con respecto a la información y a las fuentes de información que deberían creer, y por eso no solamente los estados, sino también los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas incluso de telecomunicaciones pudiesen abordar este tema de la desinformación que nos afecta a todos, y que lo que debería es ayudarnos a estar más informados y no a confundirnos con esa cantidad de información. Y cuando hablamos de desinformación, estamos hablando no solamente de lo que se ha mal llamado fake news, sino también estamos hablando de contenidos que son falsos, contenidos que tienen una parte verdadera, pero que son erróneos o que han sido alterados, tergiversados o manipulados, y que de cierta manera, como les decía, lo que pueden buscar es confundir y contaminar la agenda pública con respecto a la COVID, y en un contexto muy delicado en el que cualquier información de un tratamiento puede afectar directamente a la vida de los ciudadanos. La ONU también ha dicho que las informaciones falsas sobre la pandemia pueden provocar un impacto directo sobre la salud, pueden provocar acciones de pánico, incluso desorden, que afecten la vida de los ciudadanos. Y un sexto punto, ya para darle la palabra a Patricia, que ya está en línea. Ellos refieren la importancia de la protección de los datos personales porque afecta la privacidad y la intimidad de los ciudadanos, y que en esta protección de los datos personales no debe haber una difusión o de la información personal de las personas, sobre todo que han contraído la COVID, y que lo hemos visto en reiteradas oportunidades, sobre todo en Venezuela, que se difunden los datos personales de las personas afectadas, el nombre, el apellido, dónde vive la persona, y que a través de esta información incluso podría generar acciones de discriminación en su entorno, en su comunidad, en la ciudad donde viven, y que pueden ser señalados o de alguna manera excluidos de ese entorno social en el que nos desenvolvemos, y que pone en riesgo a los ciudadanos. Por eso los estados y nosotros también como ciudadanos y las distintas instancias sociales deberíamos apostar a evitar revelar la información personal de los pacientes. La información que se recoja a gran escala con volúmenes de datos personales debe ser destinada estrictamente a la lucha contra la pandemia, y que debe ser además temporal. Ellos hablan de unos archivos que se pueden mantener para el monitoreo y la investigación, pero que no pueden destinarse a acciones que deriven en acciones de discriminación o exclusión de los ciudadanos, y que ese expediente luego quede para la historia para señalar
a ciertos grupos que pues, van a quedar como grupos vulnerables, ¿no? Y además también ellos hablan sobre no abusar de las acciones de la georreferenciación de los ciudadanos, que es otras prácticas que han aplicado en China, en Rusia, en otros países, de seguir a los ciudadanos a través de aplicaciones móviles que le activan automáticamente la georreferenciación del celular y siguen todos sus recorridos durante la pandemia, y aquí esto puede generar sanciones o penas para los ciudadanos, y además que estas prácticas de recolección de datos personales deben aplicarse nuevamente con criterios de transparencia, y además ellos han dicho también que la recolección o el manejo de los datos personales no debe utilizarse para acciones de vigilancia o de control social hacia los ciudadanos. Esto es a grandes rasgos un resumen de una agenda que es bastante amplia en materia de libertad de expresión, pero Patricia luego ya puede complementar con sus comentarios y con sus aportes. Gracias, María Engracia. Efectivamente, un panorama muy importante sobre el que se habla relativamente poco, lo que tiene que ver con los derechos digitales y la información personal de cada uno de nosotros y nosotras que puede estar en poder del Estado y lo que puede eventualmente las autoridades hacer con esa información, e igualmente lo que puede ocurrir cuando esa información está en poder, o las responsabilidades que tienen los actores privados con esta información. Nos acompaña también Patricia Blum. Patricia Blum es periodista y desde 2008 ha iniciado un proyecto denominado, una propuesta denominada el programa Espacios, donde integra el cuerpo humano como un todo, espiritualidad, emociones, cuerpo y mente. Y con Patricia queremos abordar lo que tiene que ver con el acceso a la información y los tiempos de entrega en el contexto de la pandemia, entendiendo que la información o el derecho a la libertad de expresión tiene una doble dimensión. Normalmente uno se ocupa en general, o lo que más llama la atención de la gente es lo que tiene que ver con la expresión en cuanto a la posibilidad de decir lo que a uno le dé la gana. Sabemos que la libertad de expresión ciertamente tiene algunos límites, pero también tiene una dimensión, como veíamos con María Engracia, que tiene que ver con el acceso a la información, el acceso a la información de los ciudadanos y esa información que puede salvar vidas. Entonces, sin más preámbulo, le cedemos la palabra a Patricia para que nos comente un poco sobre esta situación de lo que tiene que ver con el acceso a la información y los tiempos de entrega. Me dices, Patricia, cuando... Sí, yo quiero, excelente, quiero ver si me escuchan bien primero. Perfecto. Excelente, excelente. Mire, dale las gracias, discúlpenme, yo estoy en una zona, pero el Wi-Fi, unos segunditos, tuvo toda la mañana y aquí no estaba fácil, ¿no? Vamos a aprovechar el tiempo, justamente, esto es un análisis. Ustedes pueden ver, quiero hacer una introducción muy por encima, sé que estamos en internet y hay que aprovechar el tiempo. Cuando yo me entero de la noticia y quiero poner COVID-19 como un ejemplo, simplemente un ejemplo, y me entero, fue exactamente el 6 de marzo, es que me entero que existe una supuesta pandemia, pero quiero ponerlo de ejemplo. Quiero que nosotros ahorita, y le doy las gracias al Centro de Derechos Humanos de la Católica y toda esta plataforma que estamos haciendo para tomar conciencia, ¿no? Ya yo tengo 20 años en el periodismo digital, desde que empezó el señor Google, estoy haciendo monitoreo a todo. Y la lámina que ustedes pueden ver aquí, y por favor a todos los que nos están escuchando, recibo después todas sus preguntas, es lo que está pasando hoy en día en el mundo. Este material lo hice analizando lo que a mí me enseñaron. Hay otra lámina, señor Carlos, que es el deber ser, que puse como a nosotros, por lo menos los periodistas, nos enseñan a buscar la fuente en función de los entes públicos y los entes privados. Hoy en día el mundo tiene muchas plataformas privadas que nos dan acceso. Les puedo dar, como se dice, un tubazo en el argot periodístico. Acabo de hacer el contacto con una médica veterinaria en la Universidad del Zulia
Ella es la que me está asesorando a nivel de prevención. Muchas gracias, aquí están. Ustedes pueden ver la lámina, todos lo que estamos. Y esta lámina en Venezuela se dice, aquí tiene unos cangrejitos, no unas conchitas de mango. Por ejemplo, en esta lámina es lo que a mí siempre me preguntan. Patricia, ¿tú ves televisión? Yo por lo menos tengo 7, 8 años que monitoreo la televisión mundial, nacional, regional. Hoy en día estoy en Caracas, Venezuela. La monitoreo, pero no la veo. Y me dicen, ¿y por qué no la ves? Porque esto es lo que veo. Y si salgo fuera de Venezuela, ustedes, por favor, corríjame. Es exactamente lo mismo. Puse en mano izquierda el internet. Ustedes pueden ver un cablecito, una computadora. Y de ahí, cuando tenemos información y en el círculo marroncito dice acceso, ustedes pueden ver que hoy en día todo habla de política, modelos. Ojo, no tengo ninguna crítica de deportistas, las vidas, y es lo que a mí me pasa cuando estoy también en otros países donde veo patrones de conducta basados en diferentes personas que le dan una cobertura. A mí me impresiona. Tuve la oportunidad de leer un discurso del señor Obama donde hacía referencia a una familia, que no viene al caso, y porque él hizo la referencia, que es el presidente Obama, expresidente de los Estados Unidos, fue que me entero que existe una familia en Estados Unidos y me puse a ver su cultura. Me impresioné. Yo me impresioné porque no puedo creer, estamos en el siglo ya XXI, el 2020, como les dije, yo me entero de la noticia el 5 de marzo, el shock postraumático que ha vivido la humanidad con esto. De por sí, en el programa Espacio, ustedes van a ver fecha, lo primero que hago es hablar con una psicóloga, lo que es saneamiento mental, porque lo que ustedes ven en esta lámina mano derecha está el HTTP, que es lo que existe hace más de 30 años, y nosotros los periodistas deberíamos, que he leído casos que han pasado en China, han tenido que salir los periodistas fronteras con la India y pueden desarrollar una información. Porque cuando hablamos de acceso a la información, si yo como periodista no la tengo, que muchas veces me ha pasado, no es primera vez que me pasa, yo simplemente me doy la tarea, como ahorita estoy con una médica veterinaria, ella está haciendo justamente artículos a una revista española, porque resulta ser que en Alemania el que está llevando todo lo que es COVID-19 es un veterinario conjuntamente con médicos. Y ella me explicaba todo lo que ustedes van a ver más adelante en el programa Espacios, todo lo que es a nivel de prevención. En esta lámina, gracias profesor Luzberti, quiero, y ustedes por favor pregúntenme, ¿no? Porque no me gusta tener monólogos. Les voy a explicar, ya que me puso la lámina, se la voy a explicar muy simple, ¿no? Tengo información a mano izquierda, la computadora, y ahí yo había puesto en la lámina después como guía de apoyo que el deber ser son acceso a los entes públicos y al nivel privado, que son los especialistas. Después tengo las fuentes, ¿no? Todas esas fuentes es lo que yo veo hoy en día en el mundo, en inglés, francés, castellano, mucho más. Nuestra América, estamos saturados de reality show. No voy a nombrar ninguna televisora, pero yo era así a televisoras de buena música, programas de música. Y eso es lo que pasa hoy en día. A mano izquierda ustedes ven tiempos de entrega. Les digo, me impresioné. Yo no podía creer que una noticia llegara el 6 de marzo a las Américas, 6 y 7 de marzo a las Américas de la manera que llegó. Porque la prevención, que es lo que la médica me comentaba, la prevención es la base. Claro que puedo informar, pero esa información tiene que ser basada en la prevención. A mí ustedes me dicen, les puse de ejemplo el COVID-19, a mí me llega la información a sala de prensa, primero voy a un especialista, la desarrollo, me pongo de acuerdo con los jefes de prensa y le decimos, le vamos a informar a las personas, lo pongo de ejemplo, les voy a informar, pero de esta manera. Señores, en Europa en estos momentos la Organización Mundial de la Salud está decretando esto. Europa, ojo, no América. De por sí, ustedes pueden ver un avión entre Europa y América, son 9 horas de diferencia en avión. En barco he tenido la oportunidad de pasarlo en barco, son 15 días en barco. Entonces, en esta lámina yo les dejé, para que después por favor me pregunten, conchitas de mango, porque la inmediatez hoy en día el mundo la tiene gracias a internet, cosa que antes no hacía.
para mover una televisora, un micro, perdón, todo lo que sea la parte de Wi-Fi, todos esos son elementos en la televisión, antenas repetidoras, eso es mucho más complejo. Pero hoy en día, con un teléfono en la mano, un periodista con ética simplemente hace la información, redacta la noticia. Me he cansado de ver artículos de buenos periodistas, excelentes periodistas que han dicho y han desarrollado, por ejemplo, a mí me hubiese pasado en Juan, con toda la responsabilidad que esto lo acredita. Observo, tuve la oportunidad de estar en el año 1995 en la India y escuché que también había una pandemia. Lo que pasa que 2 días después ya yo me venía para Venezuela. Como periodista investigo, veo las fuentes y después me doy el trabajo de hacer un desarrollo con prevención, que fue lo que no vi. Aquí quiero dejar bien por sentado qué es lo que veo como periodista, 20 años ejerciendo, qué es lo que está pasando en el mundo. La vía de comunicación, prensa, televisión, radio y el HTTP, sobre todo el HTTP, que todos lo saben, es el que me da acceso. Y aquí, como ejemplo, me gustaría que me pusieran la otra lámina, si es tan amable, profesor Luis Berti. Es lo que a mí me enseñaron en la universidad: educar, informar y, por último, entretener, que es el deber ser. Hay otra lámina que les pongo: acceso a la información, donde está a mano izquierda las 2 fuentes, la fuente pública, la fuente privada. El orden, en la mitad de la lámina ustedes van a ver el orden que eso lleva, que es la parte económica, la parte de salud, es la primera prioridad, la salud, la económica, y es lo que nosotros como periodistas deberíamos tener acceso. Ahora, como estamos hablando de libertad de expresión en el siglo XXI, es un derecho adquirido que tiene cada individuo tiene el derecho a opinar y pensar lo que él considere, y nosotros como periodistas debemos filtrar quién nos dice, cómo nos dice, y si tienen las pruebas necesarias para eso de lo que me está diciendo, yo como periodista valorizarlo y decirle, mire, esto va y se va a convertir en una noticia. Entonces, les puse ejemplo en la guía que les mandé. Les doy las gracias a la profesora Beatriz también, donde para mí, les digo, todavía estoy impactada que empresas grandes de televisoras hayan manejado una noticia de shock. La misma especialista, la veterinaria, me dice, bueno, lo manejaron como un shock publicitario, político, pero existen protocolos que dentro de la Organización Mundial de la Salud ellos establecen. Y en esos tiempos de protocolo, miren, pueden pasar 3 semanas, 4 semanas para que la noticia, por lo menos nosotros aquí en América, no nos llegue de la manera que nos llegó. Y por eso en la guía le puse de ejemplo el COVID-19, para que vieran las fechas. Le puse desde que llegó la noticia a América, después cuando hubo el desarrollo, fue un material bien bueno que hizo la Organización Mundial de la Salud, lo tomé como ejemplo y le puse a ustedes estas 2 láminas. ¿Para qué? Ustedes me preguntarán, Patricia, ¿qué hacemos con todo esto ahorita en este nuevo tiempo? Es muy fácil, es muy fácil. Si ustedes, que la cantidad, como decía ahorita nuestra colega María Gracia, la cantidad de información que sale por las redes sociales, cualquier individuo primero tiene la opción dentro de su libertad de ¿qué? De decir al especialista tanto, ya yo no lo sigo porque toda la información que me ha dado ese especialista ya no me la está dando con una fuente, con un basamento, donde está enlazado, porque quiero ser bien coloquial para que la mayoría me entienda y no utilizar términos periodísticos. Su teléfono, hoy en siglo XXI, usted tiene el acceso, quiero dar soluciones, de buscar primero por quién se entera. Eso es lo primero, por quién yo me entero, quién me está informando. Es lo que me pasa a mí. Jamás he dado cadenas, no mando cadenas de voz, no mando videos, no mando nada si no tengo una fuente. Eso es lo primero. Y dentro de todo lo que es mi entorno, amigos, conocidos, saben que no lo hago, no es ahorita, tengo más de 15, 16 años utilizando tecnología, y ellos saben que no reenvío mensajes de voz, no hago nada si no tengo primero la fuente, saber quién me está informando, porque ustedes pueden tener después acceso a la página, no por nada,
www.digitalespacios.com. Ustedes van a ver una revista digital que la hice hace más de un año, donde la parte psicológica nos influye en un 90%. Tan es así que lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, todo eso es el producto después de estar con nervioso, y todo esto, le digo para resumirlo, está en lo que es salud mental. Y nosotros los periodistas nos debemos al deber ser para que ustedes en sus casas tengan una buena información. Por eso que ojalá este granito de arena que le estoy, como se dice, indicando, las soluciones que podemos nosotros ahorita, ya usted puede vaciar su teléfono, buscar quién es fulano qué tal, o una señora que una modelo me gustaba, entonces ya no la sigo. Ustedes tienen esa capacidad de hacerlo, o sea, no seguir a quien no les genera buena información. Eso para mí es la base. No seguir a quien no nos genera buena información. Y después, que eso lo pueden hacer ya, al salir de este foro, libertad de expresión, lo pueden hacer ya. Después, dentro de esa reestructuración, buscar las fuentes, que es lo que nosotros hacemos. María Gracia me corrige, nosotros buscamos las fuentes que yo tengo, no ahorita, Organización Mundial de la Salud, el Centro Carter también ahorita tiene unas cosas bien interesantes. Después en las redes les voy a dejar la página de esta veterinaria que está de la mano haciendo este trabajo aquí en Venezuela. Nosotros por lo menos, y ustedes también están transmitiendo buena información para que la gente en sus casas esté tranquila. Y también quiero aprovechar el tiempo porque estoy en una campaña de prevención. Nosotros primero estamos sanos en nuestras casas, ninguno está enfermo, no tiene ningún problema físico, pero sí estamos expuestos a un COVID-19 que la humanidad lo está llevando a su manera, y nosotros dentro de los países, cada país tiene su política de Estado y lo está llevando así. Yo no quiero incurrir, y después en las preguntas con gusto, en el caso de Venezuela, porque nosotros somos un caso atípico. Lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela, esto es sumamente atípico. Nosotros tenemos más o menos 7, 8 años que no teníamos el ritmo, llamémoslo así, el biorritmo, un ritmo que tenía la humanidad. Nuestros aeropuertos no estaban congestionados de aviones, los traslados entre países, sería Colombia, Ciudad Guayana, nosotros no teníamos el ritmo que tienen los demás países. Entonces, poniendo de ejemplo el COVID-19, no sabemos hasta qué punto podemos estar mezclados, sino nuestro ente gubernamental nos dice todos los días, como decía aquí la colega, con un nombre, un apellido, y yo realmente tomo mis medidas sanitarias dentro de casa y fuera de casa de manera preventiva, y eso es lo que estoy aplicando hoy en día. Y sigo igualito ratificando lo mismo, no tengo acceso a personas que realmente no se ocupen de la fuente. Venezuela tiene por lo menos, como le dije ahorita, 7, 8 años fuera de ese sistema mundial. A nosotros sí nos ha aportado, porque no hemos tenido roce con diferentes nacionalidades. Yo con mucha responsabilidad tuve la oportunidad de estar por lo menos hace 5 meses en la Embajada de China. Me hicieron una invitación y fui, y me di cuenta que las personas que estaban ahí, porque tuve la oportunidad de estar en una ciudad en China el año 96, estaban tropicalizados. Todas las personas que estaban ahí no eran directamente chinos, porque se le veían que tenían una conducta muy diferente a cuando uno está en China. Eso fue lo primero que me di cuenta. Entonces, en base a ese análisis, ustedes pueden ver las 2 láminas que dejé para que hoy, después de este foro, primero se den cuenta que ustedes tienen el control de saber a quién siguen en las redes sociales, qué televisora ven, qué radio escuchan, y ahí me viene a la mente, y me disculpan que a veces me pasé de allá para acá, pero es que yo estoy impactada, ¿no? Yo en Venezuela y partes de otros países, les digo, yo he estado en otros países y ustedes no me creerán, y los colegas, por favor, corríjanme. Yo he visto, he escuchado cómo utilizan de Hotmail, con todo el respeto que tienen, noticias de Hotmail que uno las escucha en la radio. Es la misma noticia que hacen Hotmail, ni siquiera se ocupan por ir un poquito más allá. El periodista, no estoy criticando, ojo, no. Hay periodistas que
la calle no la ven así, la fuente de información es el internet, y eso hoy en día a mí particularmente me impactó, porque si existimos gente como ustedes, que estamos seriamente en esto, sabemos lo que implica darle buena información al usuario, salir a nivel de masa, que fue mi caso en el estado de Anzoátegui. Estuve 3 años con el programa, nunca me imaginé la receptividad de la gente, con un respeto al usuario, hablándole de ambiente, y por cierto, con el profesor Guevara, que le mando muchos saludos. Ustedes como Centro de Derechos Humanos tenían con nosotros por lo menos 2 veces a la semana, salían, le mostrábamos qué son los derechos humanos, pero de una manera global, sin nombrar, no por nada, a ningún gobierno, sino mostrarle a la gente que son seres humanos. Estamos hablando de libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión en el siglo XXI es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, a través de estas 2 tecnologías que ya el mundo lo usaba. Las 2 tecnologías, esto está adaptada, tienen más de 15, 18 años, todos los seres humanos se focalizaron a estar en su casa, a volverse medios locos, con todo el respeto del mundo, pero existen hábitos positivos, estamos haciendo una interconexión a través de la tecnología, y nuestra libertad es primero sentirnos bien con nosotros mismos. Segundo, los especialistas, como le digo, esta médica en la Universidad de Zulia está trabajando de la mano conmigo en la prevención, en decirle a la gente que sí existe una manera de prevenir, primero psicológicamente, mantengan unas medidas de sanidad dentro de su casa y fuera de ella, tengan o no agua, porque con un tobito, hace 2 días tuve que salir en Apure, les expliqué, con un tobito de agua se lavan bien sus manos. A uno le enseñó a lavarse las manos a los 3 años, por eso que me extraña tanta información y tanta publicidad, pero uno tiene buenos hábitos, ¿no? Entonces, creo que ya para concluir, porque me interesan las preguntas y respuestas, o el profesor Luberti, miren, muchas gracias, para mí realmente es una satisfacción estar con ustedes, porque yo tengo más, ¿cómo se dice?, respuestas que preguntas, o decirle a la audiencia, porque todos podemos prevenir. Las medidas sanitarias son sumamente fáciles, y dentro de la casa igual, pero el pensamiento positivo lo dice todo. La libertad de expresión, con todo el respeto que hay, yo tuve la oportunidad de estar en China, siempre lo dijo, allá no existe. Uno ve toda esa área publicitaria, ve esa estructura, respeto mucho al país, pero una de las cosas que yo no puedo vivir en ese país, porque allá no existe libertad de expresión, y he tenido que ver varios artículos de colegas que ellos su vida la han dado y han sacado a relucir lo que pasa dentro de un país, y ahora nosotros como el mundo tenemos este ejemplo. No es nuestro caso, aunque estemos en Venezuela, les digo para que la gente se calme, todos en su casa, ahí está el profesor Luberti, ahí está María Engracia, todos estamos sanos, no tenemos ninguna condición, al contrario, tenemos que tener hábitos positivos, y tienen ustedes en su mano un profesionalismo que les va a decir cómo llevar el día a día, porque el mundo se está reactivando, aparentemente ya en la segunda o tercera semana de junio, con los protocolos que son. Van a haber ya aviones en Corea del Sur, ayer lo estuve comentando, hay colegios que ya están abriendo con cierta clase de protocolo, pero lo más importante es que nosotros como sociedad, los que estamos en Venezuela, nos activemos como lo estamos haciendo ahorita, y la gente pueda tener acceso a la información. Porque el acceso a la información es esto, lo que estamos utilizando a través de la red, a través del Efectivamente, internet. Patricia, tenemos algunas preguntas que han llegado por anticipado a través del correo de la Alianza para la Educación en Derechos Humanos, y creo que son preguntas generales, pues ya estamos sobre el tiempo, entonces voy a hacerlas en términos generales como para un comentario de ambas, que englobe, para tratar de hacer una respuesta general de las 3 preguntas. La primera es, ¿qué pasará con la libertad de expresión post pandemia? ¿Cuál será el escenario de la libertad de expresión después de que pasemos las restricciones que hemos visto en este momento? En segundo lugar, ¿cómo manejar el exceso de información? Un poco teníamos desde lo que presentaba Patricia, lo que tenía que ver con el caudal importante de información, y cómo incluso desde los distintos medios de comunicación esta información se segmentaba y se administraba de alguna forma. Pero también hemos visto con María Engracia
cómo desde los distintos mecanismos de tecnologías digitales se está recibiendo y recolectando también grandísimos volúmenes de información, pero en este caso información de las personas. Entonces, ¿cómo este exceso de información afecta anímicamente a la población? Y finalmente una pregunta respecto a ¿por qué se cercena la información veraz? ¿Acaso ocasionaría mayor pánico? ¿Corresponde a intereses políticos? ¿Qué hay detrás de no entregar información veraz a la población respecto a las situaciones de pandemia? Entonces, vamos contigo, María Ingracia, inicialmente en el mismo orden de la presentación. Sí, creo que lo discutíamos más temprano con respecto a que deberían ser medidas, las que se tomen en materia de libertad de expresión durante la pandemia deberían ser medidas proporcionales, necesarias, legales, y que deberían además ser, cualquier restricción debería ser temporal, o sea, que debería ser para el contexto de la emergencia. Y los estándares han dicho que deberían levantarse cualquier restricción que se imponga en materia de libertad de expresión que afecte el flujo libre de información y que esté afectando no solamente la labor de los medios, de los periodistas, sino también la recepción de información y también la difusión de información por parte de los ciudadanos. Entonces creo que el desafío de políticas públicas es garantizar que la libertad de expresión sea un tema medular durante la pandemia, pero luego de la pandemia. Y si los estados tuvieron que restringir o hacer algún control en materia de libertad de expresión, esas medidas, como son temporales, deberían ser levantadas, por lo cual creo que el desafío de la sociedad en este contexto es cómo exigimos y cómo estamos frente a esa necesidad de que la libertad de expresión sea garantizada durante la pandemia, pero luego de la pandemia también. Y creo que este contexto de cuarentenas nos ha también dibujado esa necesidad de la globalidad, de esa sociedad en red, que además habla el sociólogo Manuel Castel, que además está muy fomentada por la idea de la democracia digital, y creo que son esos espacios que además van a preservarse en este contexto de pandemia y posterior a la pandemia. Y creo que el gran desafío de políticas públicas es entender que la información en materia de salud pública es importante, en materia también para la construcción y la implementación e incluso la evaluación de políticas públicas. Y como lo decíamos, la información debe entenderse como esa necesidad de salvar vidas. Y con respecto al flujo excesivo de información, la Organización Mundial de la Salud ha hablado de la infodemia, como esa circulación masiva de información, y creo que todos también en la sociedad tenemos el desafío de cómo curar contenidos para estar mejor informados. Es decir, que consultes más fuentes no es sinónimo a que estés más informado, ¿no? Sino qué tipo de contenidos consumes y qué fuentes estás consultando. Y creo que ese es el gran desafío. Y creo que también teóricos de Harvard y de distintas organizaciones también han hecho la diferenciación que la infodemia no necesariamente es desinformación, es un volumen excesivo de información, de datos que tenemos que saber curar, y creo que ese es el gran desafío que además se imponen en esta materia de políticas públicas de derechos digitales, que es cómo nosotros tenemos una política de alfabetización en materia digital para que sean los ciudadanos que reciban una educación adecuada para el consumo informativo. Y creo que ese es el gran desafío. Y vuelvo a la idea de que ellos decían que la desinformación no necesariamente está relativamente relacionada con la infodemia, ¿no? Sino que la infodemia puede ser información cierta, corroborada, confirmada, pero en exceso, y que el ciudadano además tiene que saber cómo dosificar esas cápsulas de información para que eso tampoco impacte en su salud, pero que también la desinformación tiene una estrategia mucho más profunda, que es debilitar las instituciones como las conocemos,
esa sociedad basada en las instituciones y erosionar la confianza que tenemos en nuestros referentes, tanto de instituciones, pero también nuestros referentes informativos, y buscar confundir a los ciudadanos, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío tanto de los medios como de los ciudadanos, cómo hacemos nuestra lista de contenidos, a quiénes queremos seguir, qué tipos de información queremos consumir, y también incluso la exposición que tenemos durante el día a la información. Espero haber resumido un poco, Carlos. Gracias por esa apretada síntesis, pero adecuada síntesis también. Patricia, tus comentarios sobre estos 3 tópicos que nos dejan en las preguntas: cómo manejar el exceso de información, qué va a pasar con la información veraz, por qué no hay información veraz, y si esto responde a intereses políticos o es simplemente porque ocasionaría mayor pánico, y qué va a pasar con la libertad de expresión en general después de que pasemos de la pandemia. Y ahora sí, ahora sí. Bueno, reforzando lo que dice María Gracia, por lo menos me sumo, ¿no? Y sumo a todo lo que nos están escuchando, que es mi caso. A través del programa Espacio, esta era una energía que tenía ya 6, 7 años, ahorita la consolidé. El primer filtro es lo que nosotros hacemos. Usted ahorita ya le puede poner solución a lo que nos decía María Gracia. ¿Cuál es la solución? Las personas que tienen teléfono, porque tampoco todo el mundo tiene su WhatsApp, pero las personas que tienen teléfono, su WhatsApp, primero verificar quién tiene en mano, con todo el respeto de las modelos, los periodistas, las familias americanas, los franceses, los italianos. Yo primero filtro a quién quiero seguir. Esa es una solución ya. Primero, a quién quiero seguir. Después, a quién quiero seguir, con todo el respeto del mundo, que sea una persona pensante. No necesariamente, no por nada tiene que ser periodista, porque hay muy buenos especialistas en el mundo, hay economistas, el profesor Luberti, admirable para mí, profesor Luberti, en serio, no por nada. Y todas las personas que nosotros queramos seguir, está en nuestra mano, en nuestro control, decir, ya con fulano, mengano, decía María Gracia, las campañas, no por nada, con todo el respeto que han hecho, en función de que deja de ver tele, pero resulta ser que tiene 10 años con un internet vendiéndome modelos, moviéndome deportistas, la vida de los deportistas, la vida de fulanos y menganos. Yo me impresiono, y eso no solamente pasa en Venezuela, he estado fuera en el exterior y escucho exactamente, y en lugares que ustedes necesitan de ser lo más resumido posible. Usted ahí en su casita tiene el filtre, te digo siempre, filtra primero a quién quiere seguir. Eso es lo primero. Lo segundo, después, a quién quiero seguir, es a quién quiero informarme. No todas las agencias de noticias a nivel mundial, que es lo que nos decía María Gracia, sí existe, señores, sí existe un análisis. Esto para mí fue que a todo el mundo lo agarraron en pañales, desnudo. El COVID-19 a nivel informativo es como cual película de Marvel. Es que llegó, lo estamos viviendo. Yo tengo una fuente muy buena en Nueva York, excelente, una persona que pasó el COVID-19 y la tengo porque voy a hacer unos estudios. Y yo sí me comprometo a decirles la verdad, como periodista me siento totalmente comprometida, me encanta mi profesión, voy a hacer estudios y voy a mostrar a través con esta veterinaria que existen políticas de salud que hablan de prevención, pero los países a nivel mundial, no solamente caso Venezuela, los países a nivel mundial en la prevención no le habían dado, así como lo escuchan, no le habían dado el suficientemente apoyo o el respaldo para que la gente supiese que existe una prevención por cualquier pandemia que hay. Eso es lo segundo, la aplicación de políticas, pero que tengan buenos resultados. Porque ¿de qué nos sirve hablar o decir si al momento de que nos pasa que en la época de las cavernas, todo el mundo, con todo el respeto, lo tengo ahorita, un teléfono excelente, y es un teléfono nuevo, y me impresioné la tecnología que hay en Asia, le dicen los tigres asiáticos, y a nosotros un 6 de marzo nos llega la información como nos llegó. De eso me estoy ocupando, a que nosotros los periodistas, y estoy a la orden, tenemos que prepararnos para las pandemias, para la información. Creo en la libertad de expresión, la ejerzo. La señora Gloria Cuenca, exdirectora de la Universidad Central de Venezuela, lo dijo en el año 2011. Los periodistas tenemos que tener un código ético que el usuario entienda cuando hablamos, porque ningún usuario es tonto. Entonces, en la pospandemia, nosotros lo estamos viviendo día a día.
todos los santos días, y es que leo y lo recomiendo, es que se genera la información. Y sé lo más importante, les voy a decir que me voy a ocupar, porque lo estoy haciendo, a decir a través de mi profesión a quién vale la pena escuchar, si la Organización Mundial de la Salud, porque esto es un estudio, una investigación, vale o no la pena haberle dado los recursos que se le dieron. Ahorita un presidente se los quitó supuestamente. Lo que pasó en Wuhan, les digo que se pudo haber frenado, eso se pudo haber frenado, porque los tiempos de entrega que les puse como ejemplo en la guía que les mandé, ustedes ven la fecha. Antes de diciembre, un 2, un 13 de diciembre, la noticia a nosotros nos hubiese llegado a las Américas, hubiese sido muy diferente a lo que se experimentó. Yo tengo una amiga en Chile que no tiene COVID-19, pero con la noticia ella fue a la clínica porque le vino un problema al corazón producto de haberse enterado de la noticia. Entonces, para resumirle, profesor Carlos, lo importante es ponerse las pilas, los periodistas, tener código de ética de verdad. Nosotros nos debemos a un usuario, nosotros no nos debemos a un gobierno de turno, nosotros no nos debemos a una ONG ni a una fundación, nosotros nos debemos a educar, informar y entretener al usuario. Por eso es que digo, y voy a seguir afirmando, que esto es prevención. Para mí no existen un anti-COVID, un COVID y un después de COVID, no. A mí me interesa el periodismo bueno, de buena calidad, basado en la verdad. Y la verdad me la muestra un hecho, donde muestro 2 o 3 fuentes de información, especialistas que son, y ese periodismo es que va a hacer transformación a nivel mundial. No el periodismo que yo estoy viendo, las manejo, pero hoy en día sí las voy a utilizar como debe ser, mostrando eso lo que le acabo de decir ahorita. Gracias, Patricia. Gracias, María Ingracia, por su exposición. A todas y todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos, no sin antes invitarles a que se suscriban al canal YouTube del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello para que puedan seguir nuestras actividades, así como seguirnos en nuestras redes sociales, @cdh_UCABI, @AlianzaEDH, 50 organizaciones e individuos que han unido esfuerzos para promover a través de la educación los derechos humanos. Esperamos entonces que nos podamos encontrar nuevamente en estos espacios de educación en derechos humanos. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Patricia, María Ingracia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias.